Estados Unidos y el régimen que conduce Delcy Rodríguez en Venezuela sigue aumentando, sigue volviéndose más estrecha y se conoció en las últimas horas por una nota del diario BBC de España que Estados Unidos le está pidiendo la entrega de 9 altos jerarcas del chavismo. Esta es la tapa de ABC. Estados Unidos pide a Delcy Rodríguez la cabeza de el hijo de Maduro, uno de ellos es Nicolás Maduro Guerra, y de 8 jerarcas. Interesante esto, ya aparece uno de estos 9 jerarcas como capturado si uno ingresa a las plataformas donde en Estados Unidos se pide la captura. Por ejemplo, uno ingresa dentro de lo que es el sistema migratorio de Estados Unidos, aquellos que están buscados. Tarek El Aissami, que fue vicepresidente de Maduro, que fue el que manejó la industria petrolera y que es uno de los nexos más importantes con el narcotráfico y con el terrorismo internacional, nexo clave, por ejemplo, de Hezbollah. Tarek El Aissami ya figura como capturado. Bueno, parte de esto tiene que ver con que fue efectivamente capturado por el propio régimen hace algún tiempo, pero lo que esto muestra es que fue capturado por el régimen y ya está sirviendo para Estados Unidos y que se especula estos puedan terminar siendo trasladados todos hacia Estados Unidos. Interesante, entre estos 9 figura, como dijimos, el hijo de Nicolás Maduro, figura Alex Saab y Raúl Gorrín, que eran testaferros de Maduro, ambos están hoy aparentemente presos. No figura ese hombre, no figura Diosdado Cabello, que tiene pedido captura de los Estados Unidos. Evidentemente, desde Washington siguen viendo que Cabello tiene un papel en la estructura del régimen, en el mantenimiento del orden vía represión del régimen, y por ahora prefieren mantenerlo allí, vigilándolo y apuntando a que coopere. Es uno de los títulos de todos los diarios, te diría, de la región, lo que sucedió en México con el que era hasta ayer el líder del cártel más importante, más peligroso, más sanguinario en tema narcotráfico, el Mencho, como se lo conocía. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido. Gracias. Pregunta, ¿cómo podés organizar un cártel de semejante tamaño? Veíamos algunas imágenes que mostraba Darío, que la verdad que si no decían que era el narcotráfico, es el ejército. Sí, totalmente. Bueno, acá son años de desidia y de complicidad. No nos olvidemos que esta última política del gobierno mexicano dice abrazos y no balazos, con organizaciones criminales que hace décadas que vienen desangrando el país. Y evidentemente el poder, no solamente el poder de fuego, sino el poder económico. Yo estuve en noviembre en México y, por ejemplo, veías que está naturalizado. De repente íbamos a cargar nafta de noche y te dice, no, vamos a la estación de enfrente, que es de los narcos y es más segura. Y entonces, claro, porque en la estación de los narcos no va a ir un delincuente común a robarte, porque después el vuelto. Entonces vos ves, este restaurante es de los narcos. Acá la semana pasada arrojaron 3 cabezas. O sea, se ha naturalizado y eso, bueno, son décadas de desidia y de complicidad. Claro, porque uno habla de un cártel de narcotráfico, pero en realidad terminan siendo emporios. Una mega empresa, un holding de muchas empresas diferentes de distintos rubros. Claro, mira, el otro día justo di una conferencia para México y Perú y hablábamos de la mutación del crimen organizado que se ha convertido en empresas criminales. ¿Por qué empresas? Porque se acabó el caso de Pablo Escobar Gaviria, que eran pistoleros solamente, tenían habitaciones llenas de dinero. Hoy tienen inversiones en la bolsa, tienen empresas, por ejemplo, lo que hemos hablado en su momento con el tema de Río Janeiro, 1000 estaciones de servicio en San Pablo manejado por el PCC. Entonces son empresas criminales, tienen inversiones, como yo te contaba, restaurantes, hoteles. Entonces, claro... todos son rubros fáciles de lavar. Totalmente, fáciles de lavar y digamos que en determinado momento a los gobiernos cómplices les resulta rentable porque es todo dinero que parte de ese dinero va a pasar a las arcas de los políticos, ¿no? Bueno, vos decías, la política de López Obrador, abrazos no balazos. López Obrador es el que libera, por ejemplo, en su momento al hijo del Chapo Guzmán cuando toman Culiacán. Lo que contábamos antes, después lo terminarían capturando de vuelta. Ahora, Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que es el que lanza la guerra contra las drogas, termina condenado por narcotráfico. Es decir, acá es o complicidad por la vía de
una política, si querés, ideológica o por la corrupción. O sea, pareciera que todo México está comprometido. Sí, totalmente. Vos sabés que vos hablás, yo en mi visita en noviembre hablaba con algunos funcionarios que no te lo dicen públicamente, pero te dicen, yo no entiendo por qué los americanos no nos permiten traficar legalmente y terminamos con parte de la violencia. Entonces, es un escándalo que esto se plantea así, pero ellos lo ven como una posible solución. Y López Obrador sigue manejando el poder en la sombra, ¿no? Claudia Sheinbaum está en el medio entre las presiones de Trump y las presiones de López Obrador, que cuando estuve en noviembre incluso se hablaba de una posible renuncia de Claudia Sheinbaum para poner nuevamente a otro títere de López Obrador, ¿no? Bien. Dentro de, no sé, ¿cuántos? 4 meses está el Mundial. Claro, 4 meses. México es una de las sedes. ¿Qué va a pasar? Y el repechaje antes. Que es en Guadalajara, me lo decía Emi recién. Claro, en Guadalajara. Es en Guadalajara, que es el estado donde se está desarrollando la mayor parte de la violencia. Bueno, de ahí tenés las presiones. ¿Qué garantías podés hacer estos eventos ahora? Evidentemente las presiones, mirá, yo me acuerdo en el 2014 y 2016, ¿no? Mundial de Fútbol en Brasil, Olimpiadas en Río de Janeiro. Ahí en su momento la FIFA, el Comité Olímpico Internacional y el poder internacional, los presidentes de los distintos gobiernos, presionaron y se hicieron operaciones que le dieron duro al narcotráfico y también operaciones, digamos, de negociaciones. Eso te decía, exactamente, negociaciones. Sí. Acá yo estuve en algunos estados de México donde son lugares tranquilos, donde vos te das cuenta que, bueno, acá evidentemente hay conversaciones, hay acuerdos, porque en definitiva a los narcos le conviene que el Mundial se haga en México. Es mucho negocio. Es mucho negocio, gente que va a consumir en los negocios que ellos manejan y que van a consumir los narcóticos que ellos venden. Entonces, evidentemente, no les sirve un lugar, digamos, agitado, con enfrentamientos, pero bueno, acá hay que ver ahora qué es lo que va a decidir, porque ahora viene la puja de poderes. ¿Quién lo va a reemplazar al Mencho? Lo que se está viendo ahora en México, que se vio ayer en 20 estados con, bueno, 14 muertos, al menos los números oficiales que se dieron, autos, micros incendiados, eso es represalia o nos mataste a nuestro líder, mirá lo que hacemos, o se están empezando a pelear entre ellos para ver quién dirige el cártel. Sí, ahí tenés los dos componentes, digamos, una demostración de poder. Acá vos no te olvides que el cartel de Jalisco Nueva Generación es un componente de 25 franquicias, que cada una tiene un líder, que están asociados por esto de las empresas criminales. Ahora, ¿quién lo va a reemplazar? Van a empezar a pelear. Ya tenemos el antecedente de lo que pasó a partir del 2024 con Sinaloa, cuando el Chapo Guzmán, ya extraditado a Estados Unidos, condenado, el Mayo, que era su socio, cae preso y empiezan las disputas. Sinaloa se atomizó, se convirtió en 3 organizaciones. Los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, los Malliza, los hijos del Mayo y los Guaros, que son los del hermano del Chapo. En definitiva, hay una guerra entre ellos, que eso lo que hace es subir los niveles de asesinato cada 100.000 habitantes. Ahora, sí, perdón. Entonces, ellos ahora van a salir a disputar, no solamente contra su enemigo el Estado, que los acorrala, sino que van a disputar entre ellos. Y eso los niveles de homicidio van a crecer astronómicamente. Claro, porque vos ves la historia del narcotráfico, desde el cartel de Guadalajara, primer gran cartel, digamos, mexicano, hasta ahora, van cambiando los nombres, van cambiando los líderes. La política, en la realidad, ves que son cada vez más fuertes. Digo, ¿por dónde hay una solución posible? Porque está claro que legalizar la droga, como plantean algunos, no creo que sea la solución. No, yo no comparto la legalización. Lo que pasa es que esta batalla, durante 30, 40 años se le permitió que estos tipos vayan adquiriendo poder y ahora ¿cómo lo frenás? Porque hay lugares donde ellos tienen más poder que el Estado. Es decir, vos vas a lugares donde los controles, incluso en las autopistas, en las rutas, los hacen los cárteles. Lo mismo que pasaba en Colombia en los años 90 con la FARC, donde vos pasabas un control del ejército y a los 2 kilómetros no tenías un control de la FARC. Bueno, acá va a ser muy difícil poder recuperar por parte del Estado. Hay lugares donde sí, pero hay lugares donde no. La Ciudad de México, por ejemplo, es un caos total. Ahí tenés organizaciones que disputan. Bueno, ahí el cartel de Jalisco se retiró, digamos, resignó territorio en Ciudad de México, pero bueno, evidentemente lo que les interesa a ellos son dos lugares estratégicos para ellos. Uno es la frontera con Estados Unidos,
y el otro es los puertos de salida de los cargamentos. En esos lugares donde vos tenés mayor cantidad de enfrentamientos. Bueno, quizá ahí la política de Estados Unidos de dominio del Mar Caribe, ahí por ahí irá, pero bueno, saldrán hacia el Pacífico como están saliendo ahora, o por tierra, a través del tapón del Darién, que pasan desde Colombia, llegan a Centroamérica, la alianza que tienen ellos en esta empresa criminal, con la Mara Salvatrucha, con la Pandilla 18, y bueno, y ahí los cargamentos llegan por tierra, es decir, es muy difícil cortarlo. Y en Argentina, porque se menciona mucho a un negocio de cercanía que se abrió en Puerto Madero allí por el 2009. Sí, 2009. Un market. Que tiene relación en realidad con la familia política de este narco. ¿Tiene presencia en la Argentina este cártel de Jalisco Nueva Generación? Sí, lo que pasa es que nosotros lo que pensamos, a veces lo que se piensa es que va a venir un avión con 50 tipos, desembarcan con armas. No funciona así el narcotráfico hoy en día. Lo que hay es alianzas estratégicas. Entonces te aparece, como hemos tenido acá, líderes de la Andrangheta, líderes de la mafia albanesa, que van viniendo y van haciendo acuerdos con las organizaciones locales. Todavía no tenemos un grado de violencia como tienen estos países, pero bueno, si no se adoptan las políticas, a eso vamos. Entonces, y después el tema de la inversión. Y el tema de que acá no tenemos disputa territorial. En algún momento hemos visto un antecedente en Rosario con un aumento exponencial de los homicidios por disputa territorial. Acá todavía no hay disputa territorial. Ahora, narcotráfico, cuando estuve en México me preguntaban, ¿no hay narcotráfico en Argentina? Sí, por supuesto que lo hay. Y me dice, ¿por qué no hay violencia? Porque el negocio está bien organizado. Esa es la respuesta. O tal vez no es tan grande el negocio. En Argentina termina siendo un país de fin del mundo también. Sí, nosotros somos un país... No de salida para ningún lado. Nosotros somos una ruta de tránsito. En los 90, ya cuando Estados Unidos hizo algo parecido a lo que está haciendo ahora en el Mar Caribe, empezaron a buscar rutas alternativas y empezaron a ver que los puertos de Brasil, los puertos de Argentina, eran más cercanos a África, que por ahí van los cargamentos, y entonces nos transformamos en un lugar apetecible para la ruta de tráfico. Y bueno... La salida siempre para llegar a Europa es vía África, siempre. Sí, vos fijate que eso también no se lo vio venir o se permitió. Vos fíjate que cuando estalla el conflicto en Siria e Irak con el ISIS, paralelamente en Nigeria aparece Boko Haram. Boko Haram empieza a expandirse, porque primero aparece en el norte de Nigeria, se empieza a expandir, Chad, Níger, todos los países de la región. Hoy todas las rutas de tráfico pasan por ahí y llegan a Libia, que es un estado fallido, y de Libia cruzan el mar Mediterráneo y llegan a las costas de Italia y a las costas del resto de los países. Entonces, digamos que toda esa ruta está asegurada. Y por eso tenés el problema de Brasil y nosotros tuvimos el problema de la hidrovía, donde los containers salen contaminados, los controles son escasos y bueno, eso nos ha transformado a nosotros en un lugar apetecible buscando puertos de salida, ¿no? Ahora, Alejandro, vos lo mencionabas al pasar, digo, estamos ante un cambio de paradigma en la región en materia geopolítica con un Estados Unidos que hoy dice, mi prioridad de seguridad nacional es el hemisferio occidental y particularmente Trump dice, el narcotráfico y todo lo asociado al narcotráfico. ¿Ves ese cambio de paradigma cambiando la cuestión de la lucha contra el narcotráfico o no lo ves muy inconsistente? Mira, el tema, yo escribí un artículo el mes pasado sobre este tema. Yo creo que la estrategia de Estados Unidos no alcanza, porque solamente con meter su flota en el Mar Caribe, haber, tomado prisionero a Maduro, esta intervención en México, no alcanza. Tiene que haber una combinación donde todos los países dejen de ideologizar la criminalidad, porque la seguridad es transversal a las ideologías políticas, y ponerse los pantalones largos y empezar a tratar de llegar a un acuerdo sobre esto. Lo que pasa es que hoy no lo ves. Vos tenés países como Brasil, donde va por otra vía. Venezuela, bueno, va a llevar años para que se reorganice Venezuela. Colombia con Petro, vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero Colombia está volviendo a una violencia tremenda, se está reorganizando la FARC. Ecuador está explotado. Vamos a ver qué pasa en Chile. Perú bueno, también. Y vamos a ver qué pasa con Chile, con el gobierno de Katz.
Entonces ahí también va a ver qué pasa con este reordenamiento geopolítico y ver qué pasa con las organizaciones. Y ahí es donde Argentina tiene que estar atento, porque cuando presionen en otro lado, van a buscar lugares donde menos resistencia haya. En Argentina, siendo tránsito, ¿es siempre el ingreso por el norte? Sí, sí. El ingreso tenés los cargamentos que van por la hidrovía, que eso va directamente Atlántico, África, y después tenés los ingresos que hay por el norte, Salta, y lo que te viene también por triple frontera. Paraguay, Formosa, Chaco, los cargamentos de marihuana, que parece que fuera menos grave que la cocaína, pero tiene una problemática también muy importante. Entonces, la frontera, y ahora, por ejemplo, con Chile, que teníamos una frontera desprotegida, que durante décadas tuvimos una frontera protegida, porque los chilenos tenían una política migratoria de seguridad muy buena. En estos últimos años la hemos perdido. Hay que ver qué pasa ahora con el tren de Aragua, si de Chile va a emigrar hacia Argentina, y ahí estamos complicados. ¿Cuánto vale un kilo de cocaína? Un kilo de cocaína en Colombia te puede valer entre 500 y 800 dólares. Ese mismo kilo lo colocás en Europa, vale 60.000 euros. Ahí está el negocio. Terrible. Ni hablar, por ejemplo, países de Oceanía, o hablar de Rusia o China, donde ahí podés llegar a tener 250.000 euros un kilo de clorhidrato de cocaína. Entonces ahí está el negocio. Claro que sí. Por eso disputan las rutas de tránsito, porque para ellos es importante. Hay una investigación que hizo un periodista italiano, Roberto Saviano, que lo llevó a un libro. Sí, claro. Gomorra. Sí, no, Gomorra, y el último que sacó hace como 3 años, se llama 000, que incluso se hizo una serie donde te cuenta, con nombre ficticio, porque el tipo tiene que seguir viviendo, te cuenta todo el recorrido del clorhidrato de cocaína que sale de Colombia, llega a México, México lo mete en los containers y hace toda la ruta africana que yo les contaba hace un rato, hasta llegar a Nápoles, a Sicilia, donde actúan las organizaciones criminales italianas, que son terribles. Sin olvidarnos la presencia de Hezbollah en nuestra región, que también es quien maneja prácticamente el 70% de la droga que llega a Europa y Asia. Ahora ahí, perdón, ¿no? Pero digo, ¿la cocaína qué parte es hoy del negocio? Porque en algún momento era de alguna forma el núcleo central, pero vos hoy tenés con todas las drogas sintéticas, con lo que fue primero la metanfetamina, con el fentanilo, que de hecho es parte del negocio clave del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces digo, la cocaína es una partecita de todo el negocio. Sí, vos ahí tenés, digamos, una entrada y salida. A ver, nosotros, Argentina, por ejemplo, tenés el problema de la cocaína que pasa para ir a Europa y a los centros de consumo. Tenés la entrada de los opiáceos. Tenés la entrada de los precursores químicos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de la efedrina? Argentina es un país importador y exportador de precursores, igual que Uruguay. Entonces, digamos que está bombardeado por todos lados. Por supuesto que la cocaína sale a competirle a los opiáceos y a las sintéticas. Pero ¿qué pasa? El problema de la cocaína es que en los últimos años, con el uso de la tecnología en las plantaciones, de 2 plantaciones anuales, de 2 cosechas anuales que se sacan 4. Entonces tenés una oferta donde tenés que salir a colocar tu producto. Ahí los precios varían, funciona como la economía, ¿no? Y entonces tenés que salir a colocar tu producto de 4 plantaciones anuales que, digamos, duplican a lo anterior. Y ahí es donde las rutas se potencian. Igual, lo que es para mí, porque vos ves todo el armado, digo, ves toda la parte bélica, criminal, sanguinaria de los cárteles. Ahora, la estructura contable, financiera, bancaria que entran es gigantesca, porque tenés que salir a blanquear esto todo el tiempo, a lavarlo. Sí, bueno, ahí tenés... Son muchos millones de dólares. Ahí tenés, por ejemplo, el caso de, Hezbollah, que hablábamos recién, que es quien le está lavando el dinero a las grandes organizaciones de América Latina. Y las alianzas entre ellos terminan todos en las manos de Hezbollah, que es el gran lavador. PCC, Tren de Aragua, Sinaloa, todos lavan con Hezbollah. Entonces, mientras no golpeen las estructuras de lavado, claro, estos tipos, vos tenés 2 poderes, el poder económico y el poder de los fierros. Los fierros, bueno, en algún momento tenés el Estado que empieza a disputarle el territorio, a recuperar territorio, pero el tema es el poder económico, porque hay inversiones. Mirá, yo me acuerdo en el año 2002, cuando Pastrana quiere hacer el acuerdo de paz con la FARC y se reúnen en la selva,
se reúne Pastrana, presidente de Colombia, con Raúl Reyes, Tiro Fijo ya estaba enfermo, y viene el presidente de la Bolsa de Wall Street a la reunión. Entonces ahí te llama la atención, decir, ¿qué pasa? Evidentemente estos tipos tienen inversiones, y si esas inversiones se caen, bueno, ustedes saben de economía mucho más que yo, ¿no? Alejandro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. El tema de los Estados Unidos le dio un sopapo a Donald Trump el viernes al declarar inválidos los aranceles que le había aplicado a prácticamente todo el mundo, los aranceles globales, no aquellos que apuntaban a cuestiones específicas de seguridad nacional, como por ejemplo lo que tiene que ver con el acero, pero sí los aranceles generalizados que él había aplicado desde abril. Esto argumentando algo que muchos juristas sostenían en los Estados Unidos, y es que él se había amparado en una ley de emergencia, de poderes de emergencia por crisis económicas, por crisis internacionales, que es de 1977, que le da poderes excepcionales al presidente para poder pasar por alto al Congreso, que es el que tiene la potestad de dirigir la política comercial y sobre todo de establecer aranceles, subirlos o bajarlos o eliminarlos. Lo que pasa es que esa ley no menciona en ningún momento la palabra aranceles, y ese es el argumento de la Corte entonces para declararlos inválidos. ¿Qué dice Trump? Bueno, va a haber una reacción inmediata y va a sostener tal cual su política comercial. Lo que pasa es que va a tener que aplicar otras medidas. Ya anunció y ya empezó a implementar un artículo de la Ley de Comercio de 1974 que le permite aplicar aranceles parejos para todo el mundo, que lo estableció en 10% y que desde mañana va a ser del 15%. Lo que pasa es que eso no le permite discriminar, sino que es una ley igual para todos. ¿Qué significa esto? Que acá hay ganadores y perdedores. ¿Quién gana? Bueno, China, Brasil ganan. ¿Por qué? Porque tenían un arancel del 50% en algunos casos, ese arancel baja al 15%. ¿Quién pierde? La Argentina, por ejemplo. Argentina había tenido una baja al 10% y en algunos casos se le había removido ese arancel en el acuerdo comercial y ahora va a tener que pagar 15%. Por ahora, lo que argumenta la administración Trump es que va a utilizar otras leyes para poder volver a imponer la misma regla comercial.